Hoy vamos a compartir este espacio que hemos llamado Cuando la hipotonía habla por los neurotransmisores. Mi nombre es Silvia Maradei, yo soy médica genetista. Esta es mi declaración de conflicto de interés y vamos a entrar un poco al tema. Todos seguramente alguna vez como profesionales de la salud hemos conocido, nos hemos encontrado en nuestra práctica con un niño hipotónico o con una persona hipotónica, con un paciente hipotónico. El niño hipotónico llama mucho la atención porque es ese bebé que nosotros alzamos y se desgonza, que cuando intentamos hacer algunas maniobras en el examen físico, como la maniobra de tracción, por ejemplo, no logra un adecuado sostén cefálico, que la mamá siempre nos dice que ha sido muy flojito, que se demora un poco más en hacer las cosas que otros bebés hacen a su misma edad, precisamente porque tal vez le falta un poco de fuerza en el músculo también. Y ese niño hipotónico, ese paciente hipotónico, se presenta muy frecuentemente como motivo de consulta, tanto para los pediatras como para los neurólogos pediatras, para los neurólogos, para los genetistas también y para otros profesionales, por ejemplo, terapeutas. Hipotonía quiere decir bajo tono o tensión de los músculos. Viene de estas raíces griegas que podemos observar en esta diapositiva, donde tenemos hipo, que es bajo, debajo, tono, que realmente es la raíz griega de tensión, y esas dos últimas letras al final de la palabra corresponden a una cualidad. Es la cualidad que tiene el músculo de tener una pobre tensión o un muy bajo tono. La causa de esta hipotonía es muy diversa. Eso seguramente también a todas las personas que se han topado alguna vez con un niño hipotónico lo saben muy bien. Es a veces todo un reto diagnóstico encontrar la etiología. Y lo primero que generalmente hacemos al tratar de enfocar la etiología de la hipotonía en un niño, en un paciente, es ubicar a qué nivel neurológico tenemos el daño. Si es una hipotonía central o si se trata más bien de una hipotonía periférica. Porque de esta manera logramos con mucha más facilidad orientar cuáles son los posibles diagnósticos que nos están explicando esa alteración muscular. Dentro de lo que conocemos como hipotonía central, tenemos básicamente alteraciones a nivel cortical de las áreas motoras y de las neuronas motoras superiores, los ganglios basales, por ejemplo, algunas áreas no motoras, incluso en el cerebelo. Todas estas áreas, además de controlar el tono o la tensión muscular, recordemos que controlan también el movimiento. Y dentro de lo que puede causar hipotonía periférica, tenemos causas de lesión, por ejemplo, a nivel de las astas anteriores de la médula espinal, donde se encuentran las neuronas motoras inferiores o las interneuronas, de la placa o la unión neuromuscular y también propiamente en la fibra muscular. Por supuesto que para nosotros como profesionales de la salud es supremamente importante dentro de la anamnesis tener muy claro cuál es la historia de la aparición de esa hipotonía, cuál es el modo de presentación y de progresión, porque eso también habla mucho sobre la causa o la etiología, si tiene un inicio insidioso, si realmente ha sido algo más progresivo, lento, crónico. Además es súper importante interrogar en detalle antecedentes como si la madre durante el embarazo en algún momento fue referida de existencia de sufrimiento fetal, si tuvo, por ejemplo, un parto traumático, si hubo lesiones en el niño que pudieran configurar una hipoxia perinatal, o si hay antecedentes de alguna enfermedad neuromuscular, porque eso también obviamente nos va a orientar más fácilmente, digamos, al diagnóstico etiológico. La edad de inicio. Una cosa es tener hipotonía congénita, pero hay síndromes hipotónicos que pueden presentarse ya a medida que el niño avanza en edad. Incluso, como decíamos al principio, a veces no necesariamente son niños los que padecen la hipotonía, son adolescentes, son adultos jóvenes o son incluso adultos ya, digamos, después de la tercera o cuarta década de la vida. Al examen físico, recordar pues que obviamente el examen neurológico, digamos que va a ser claramente la base del establecimiento de unas bases fuertes de la sospecha diagnóstica etiológica. Dentro del examen neurológico, por supuesto que buscar cosas como, por ejemplo, los reflejos primitivos, si están presentes, si están ausentes, si están aumentados. Algunos signos específicos como el Babinski también nos orientan hacia si la hipotonía, por ejemplo, es central o periférica.
El dismorfismo, las alteraciones, las anomalías menores que podemos ver en una persona, en su fenotipo, rasgos faciales, anomalías en sus extremidades, otras de pronto malformaciones, por ejemplo, que pudieran tener. Esto también va a ser muy orientador para nosotros en términos de pensar si la hipotonía es o no es, por ejemplo, sindrómica. Y por supuesto que tendremos que tener un apoyo paraclínico. El apoyo paraclínico, ya después de tener una fuerte sospecha diagnóstica con los 3 primeros pasos, que eran una anamnesis con unos muy buenos antecedentes y el examen físico, estos paraclínicos nos van a empezar a dar pistas y empezar a hacer cada vez más fuerte nuestra sospecha y en muchos casos obviamente confirmar esa sospecha. Paraclínicos como neuroimágenes, por supuesto, serán supremamente importantes para determinar si existe o no existe una lesión visible a nivel central o alguna anomalía estructural en el cerebro. Estudios electrofisiológicos como las velocidades de neuroconducción, la electromiografía, que nos van a hablar mucho del patrón realmente de compromiso del nervio periférico, de la unión neuromuscular, de la fibra muscular. El electroencefalograma, porque muchas veces esa hipotonía se acompaña, por ejemplo, de movimientos anormales que eventualmente pudieran ser, por ejemplo, crisis epilépticas. Tamizaciones metabólicas, ¿por qué? Porque muchos síndromes hipotónicos responden a un error innato del metabolismo, por ejemplo. Esa tamización metabólica básicamente comprende, recordemos, un estudio de gases arteriales, con un urinanálisis, con unos electrolitos, con una función hepática que incluya por lo menos unas transaminasas por supuesto, pues algunos otros exámenes un poco más específicos, como una función tiroidea. Los niños con hipotiroidismo tienen hipotonía. Entonces, es muy, muy importante recordar que debemos hacer esa tamización metabólica. Una ampliación a otros sistemas. Ampliación a otros sistemas, ¿por qué? Porque podemos tener una cardiopatía estructural y tal vez no haberla visto o que no sea clínicamente manifestada en el paciente. Hay personas, por ejemplo, niños que tienen cardiopatías no cianosantes que a veces se detectan de forma incidental. Entonces es importante hacer como esa extensión a otros sistemas. También estar muy atentos, por ejemplo, a la presentación de signos esqueléticos. Recordemos que el músculo es el soporte, el músculo y los tendones son el soporte del hueso y a veces cuando el músculo está con tono bajo, pues evidentemente el hueso también puede sufrir. Entonces pueden aparecer, por ejemplo, deformidades de columna o deformidades en las extremidades y eso también nos puede orientar hacia algunos diagnósticos en particular. Y tenemos pruebas de bioquímica especial. Esas pruebas de bioquímica especial que, como decíamos hace un rato, a veces incluso son las que nos llevan muy puntualmente a un diagnóstico. Esas pruebas de bioquímica especial que son, por ejemplo, las pruebas enzimáticas, las pruebas de actividad enzimática, los aminoácidos en sangre o en orina, el estudio de ácidos orgánicos en orina, son pruebas muy, muy importantes, muy relevantes dentro de todo el enfoque diagnóstico. Y finalmente, pues tenemos la posibilidad, obviamente, de hacer estudios genéticos dependiendo de nuestra sospecha diagnóstica y la necesidad de confirmación. Recordemos que el estudio genético no solamente es importante como tal para el diagnóstico, porque como les decía, a veces el diagnóstico se hace desde lo clínico y lo bioquímico, pero el estudio genético es muy importante, por ejemplo, para el asesoramiento de riesgos, el asesoramiento pronóstico, el asesoramiento familiar, que tanto en esa familia puede recurrir esa condición que está ahora presentándose en una única persona. El nivel donde ocurre la lesión está muy correlacionado, como decíamos, con la causa subyacente a la hipotonía. Tenemos causas del sistema nervioso central o por compromiso del sistema nervioso central, dentro de las que se incluyen múltiples causas genéticas. Es por eso que los genetistas formamos parte activa de todo este proceso de diagnóstico del síndrome del niño hipotónico. Causas como enfermedades cromosómicas, por ejemplo, síndrome de Down, y, como decíamos, errores innatos del metabolismo. Por supuesto que hay otras causas como disgenesias cerebrales, traumatismo, que no se nos puede olvidar, es muy, muy importante. Dentro de las enfermedades que podrían tener afectación de las neuronas motoras, tenemos como un ejemplo muy clásico, la atrofia muscular espinal, muy clásico y además pues muy vigente ahora. Tenemos también dentro de las causas la afectación como tal del nervio periférico, donde tenemos las polineuropatías periféricas, como por ejemplo la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Tenemos enfermedades de la unión neuromuscular. Dentro de este grupo tenemos principalmente a los síndromes miasténicos. Y tenemos las enfermedades que ocurren o que afectan directamente a la fibra muscular, como por ejemplo las miopatías congénitas o las distrofias musculares. Entonces, el genetista y los estudios que como genetistas podamos apoyar
a interpretar, cobran mucho interés en todo este dilema de diagnóstico del síndrome hipotónico, porque como mencionábamos en la diapositiva anterior, pues muchas de estas enfermedades realmente son enfermedades genéticas, enfermedades cromosómicas, enfermedades monogénicas, errores en datos del metabolismo. Y en esta diapositiva pues vemos algunos ejemplos de ellas. Vemos una niña con síndrome de Down, que ustedes lo pueden reconocer fácilmente porque sus características fenotípicas no lo permiten, y por eso al examen físico también es muy importante entonces, como decíamos, ver si hay o no hay dismorfología, dismorfismo. Tenemos también una niña con atrofia muscular espinal, que es esta chiquitina que vemos acá. Vemos la fotografía de una niña con enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, en donde podemos ver, sobre todo pues, en sus extremidades inferiores, el importante compromiso por atrofia muscular, el pie cao, que son muy, muy característicos de las neuropatías periféricas. Y tenemos a un niño con una enfermedad que conocemos como deficiencia de descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, y de la cual vamos a hablar en un momento. Recordar nuevamente entonces que dentro de los estudios genéticos que podemos hacer para apoyar el diagnóstico clínico y para apoyar el diagnóstico o los estudios metabólicos o los estudios neurológicos, electrofisiológicos que tengamos ya dentro de nuestro estudio de sospecha diagnóstica, tenemos el análisis cromosómico que básicamente lo podemos hacer en diferentes niveles dependiendo de lo que queramos nosotros ver en ese análisis cromosómico. Si lo que estamos sospechando es una cromosomopatía numérica, como ocurre en el caso del síndrome de Down, evidentemente nuestra herramienta principal será el cariotipo. Si vamos a estudiar más bien una anomalía estructural, digamos que una pérdida o ganancia de un pequeño segmento cromosómico, que por ejemplo en el caso del síndrome por deleción 22q11, lo que haremos es hacer un FISH, un estudio de FISH, hibridación fluorescente. Si tenemos identificada la zona, pero queremos un estudio un poco más delimitador, digamos, de esa región, o que nos dé un poco más de información, que nos aporte más información que el FISH, podemos hacer un estudio de MLPA, es un estudio en el que básicamente vamos a amplificar a partir de un fragmento de ADN esa región que creemos que está alterada para ver si amplifica, no amplifica, amplifica de manera normal, o cómo está esa región. Y tenemos también el estudio de microarreglos cromosómicos. El estudio de microarreglos cromosómicos o de hibridación genómica por microarreglos es un estudio que nos permite ya no solo ver los cromosomas en su número y en su estructuralidad, digamos, grande, sino nos permite ir al detalle en cada uno de los cromosomas. Entonces, hagan ustedes de cuenta que tenemos una biblioteca grandota, llena de estantes. Cada estante es un cajón y dentro de cada cajón hay un montón de carpetas. Dentro de cada carpeta hay un montón de hojas y cada hoja tiene un montón de letras escritas. Cada hoja de esas es lo que nosotros llamaríamos, por ejemplo, un gen. Y cada una de esas letras en esa hoja es lo que caracteriza a ese gen, lo que da la instrucción verdadera para que alguna cosa en el cuerpo se forme o funcione. Y cada una de esas carpetas son fragmentos muy especiales, regiones muy especiales de los cromosomas. Esas carpetas es lo que se puede estudiar a través de los microarreglos. Es decir, es un detalle con una muy, muy alta resolución genética. O sea, podemos llegar a nivel génico, incluso en algunos casos de microarreglos que tienen muy, muy alta resolución, para ver si hay pérdidas o hay ganancias que de alguna manera pudieran representar la causa de una enfermedad. Y ya si queremos ver la hoja, lo que está escrito en cada una de esas hojas que dijimos, llamamos genes, tenemos que hacer un estudio de secuenciación dirigida. ¿Esto cuándo lo hacemos? Cuando tenemos ya una sospecha muy, muy clara de enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la deficiencia de descarboxilasa aminoácidos aromáticos. Ya sabemos cuál es el gen causal, es un único gen. Entonces vamos a ir a estudiar ese gen en específico. Esa hoja, vamos a coger esa hoja, la vamos a leer letra por letra para ver si hay algo que esté alterado o no. Y si definitivamente digamos que no tenemos una sospecha muy clara, muy orientada, o hay una enfermedad que tiene tal variabilidad genética que hay muchos, muchos genes implicados, muchas hojas, lo que podemos hacer es un estudio en panel. Esto es muchas veces lo que hacemos, por ejemplo, con las polineuropatías hereditarias. Hacemos un estudio en panel con todos los genes que sabemos que causan polineuropatías hereditarias para detectar cuál de ellos es el que está afectado. Y cuando ya, digamos, tenemos enfermedades con variabilidad clínica, unos fenotipos que de pronto no caen muy bien en ningún síndrome o en ninguna enfermedad específica, podemos incluso movernos a estudios mucho más amplios como la secuenciación del exoma completo o en algunos casos la secuenciación del genoma completo. Precisamente
todos estos estudios de los que hablábamos en la diapositiva anterior son los que nos van a apoyar en la confirmación entonces del diagnóstico de las causas subyacentes a la hipotonía, que en muchos casos, en la gran mayoría de hecho de los casos, pueden corresponder a errores innatos del metabolismo. Los errores innatos del metabolismo se pueden clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, los podemos clasificar de acuerdo al tamaño de las moléculas afectadas, en errores innatos del metabolismo de moléculas grandes o moléculas pequeñas, pero también los podemos clasificar de acuerdo, por ejemplo, a las vías de señalización que se vean principalmente afectadas. Dentro de todas estas clasificaciones tenemos la que comparto con ustedes, por ejemplo, en esta diapositiva, dentro de los que vemos como muy importantes a los errores innatos con alteración del metabolismo de los neurotransmisores, que a veces se nos olvidan que forma parte de este grupo de errores innatos del metabolismo. Recordemos que los neurotransmisores son esas sustancias químicas que son supremamente importantes para que ocurra una adecuada sinapsis a nivel pues, del cerebro y a nivel solamente de todos los niveles nerviosos. Hablando un poco sobre los neurotransmisores, recordemos que son producidos o son liberados a un medio extracelular por una célula que llamamos presináptica, que es una célula que debe compartir una información con otra, debe entregar una orden a otra. Entonces, esa célula libera esos neurotransmisores en un espacio que nosotros llamamos la hendidura sináptica, que es un espacio entre ella y una célula que llamamos postsináptica, que es la célula que va a recibir esa orden y a ejecutar esa orden en muchos casos, o tal vez a transmitírsela a otra célula. Y de ese proceso efectivo de liberación del neurotransmisor y captación del neurotransmisor por esa célula postsináptica depende que realmente ocurra como esa transmisión de señales. A veces no podemos formar adecuadamente los neurotransmisores porque existen afectaciones en su metabolismo, en las enzimas que se tratan de producir cierto tipo de neurotransmisores a partir de otras sustancias, y si no se produce el neurotransmisor, evidentemente la célula presináptica no va a poder enviar una señal al siguiente nivel. Si esa señal pues, es efectiva, logra ser efectiva, pues maravilloso, tendremos una situación, digamos, completamente normal en el cuerpo. Pero los problemas ocurren cuando no se puede dar esa señal por afectación del neurotransmisor. Tenemos muchos tipos de neurotransmisores, realmente hay muchas sustancias que pueden actuar en el cerebro como neurotransmisores. Dentro de los más importantes tenemos los que podemos ver en esta diapositiva. Seguramente ustedes, como profesionales de la salud, en algún momento de sus carreras o de sus prácticas los han escuchado o han tenido que tratar con ellos. Muchos de ustedes, sobre todo los neurólogos infantiles, los psiquiatras, los fisiatras, hablan de los neurotransmisores pues todos los días. Y de este grupo de neurotransmisores que estoy mostrando aquí, nos interesa mucho para el día de hoy la serotonina, las catecolaminas, es decir, la noradrenalina y la adrenalina, y la dopamina. Estos neurotransmisores que acabo de mencionar están clasificados dentro del grupo que nosotros conocemos como neurotransmisores monoamínicos, que son neurotransmisores que básicamente consisten en un grupo amino unido a unos anillos aromáticos. Esos neurotransmisores monoamínicos son muy importantes para controlar, por ejemplo, los movimientos, para controlar, por ejemplo, el comportamiento. Y cuando se ven afectados, podemos darnos cuenta que los pacientes empiezan a hacer manifestaciones de predominio de alteraciones motoras, que muchas veces también se ven acompañadas, como decíamos, de alteraciones, por ejemplo, del comportamiento. Puede haber alteración de los neurotransmisores monoamínicos en cualquier nivel, en su síntesis, en su degradación o en su transporte, como ocurre realmente con todos los otros, digamos que trastornos o defectos de los neurotransmisores, y en general con muchos errores innatos del metabolismo. Siempre hay la posibilidad de que los errores ocurran a nivel de la biosíntesis de la sustancia, en su degradación o en su transporte. Para poder orientar la sospecha diagnóstica de un error innato del metabolismo con afectación de los neurotransmisores, a partir de una manifestación que es la hipotonía, es muy importante volver a hacer todo eso que habíamos dicho ahorita. Una anamnesis buenísima, unos antecedentes muy, muy claros, sobre todo en términos, como decíamos, por ejemplo, de la hipoxia perinatal. ¿Por qué? Porque la hipoxia perinatal puede explicar hasta el 50% de casos de hipotonía. Y
una serie de estudios paraclínicos que nos apoyen la sospecha específicamente del trastorno de los neurotransmisores, que van a ser entonces específicamente, digamos que estudios que nos permitan saber cómo están funcionando esos neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Resonancias nucleares magnéticas con espectroscopia, que realmente nos permite medir la función, bueno, la presencia, digamos, de algunas sustancias, las concentraciones de algunas sustancias, por lo menos estimarlas, y el estudio del líquido cefalorraquídeo, porque en el estudio del líquido cefalorraquídeo podemos, por ejemplo, también medir entonces la concentración de neurotransmisores, y esa medición de esa concentración de neurotransmisores obviamente nos va a hablar principalmente de su biosíntesis y su degradación, pero es muy importante, o será también muy importante entonces ese estudio del líquido cefalorraquídeo. Y de acuerdo con toda esa historia clínica, evaluación clínica y exámenes paraclínicos, ya podemos empezar entonces a orientarnos un poco hacia cada uno de los diferentes trastornos de los neurotransmisores que pueden existir. Y el ejemplo sobre el cual vamos a trabajar hoy específicamente es la deficiencia de descarboxilasa de aminoácidos aromáticos o AADC. Esta enzima AADC es supremamente importante, básica para convertir L-Dopa y 5-HTP en dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina y melatonina. Entonces, todos estos neurotransmisores van a estar severamente disminuidos, algunos completamente ausentes dependiendo de la gravedad del defecto. Y todos estos neurotransmisores, como decíamos, pues tienen unas funciones muy importantes para el control. Entonces, vamos a tener un grupo de manifestaciones diversas que nos pueden orientar mucho hacia esta condición particular. Nosotros a veces pensamos, bueno, pero ¿qué tanto tiene que ver, por ejemplo, la serotonina con el movimiento? ¿Cierto? A veces nos queda un poco de porque tal vez en la carrera o cuando lo veíamos, digamos, en nuestros primeros semestres, nos enfocábamos un poco más hacia comportamientos, ¿no? Ánimo. Pero realmente sabemos que la función apropiada de todos estos neurotransmisores sí puede de alguna manera afectar sobre todo las habilidades motoras. Particularmente hablando de la dopamina sabemos que es crucial para el movimiento y sabemos también que las catecolaminas, la norepinefrina y la epinefrina, o noradrenalina y adrenalina, derivadas del metabolismo de la dopamina, pueden también estar incidiendo, tener unos efectos importantes a nivel del movimiento. Si bien sus efectos principales los vamos a ver manifestados como disautonomías, por ejemplo, también sabemos que todos estos otros neurotransmisores que a veces no relacionamos mucho con el movimiento, sí pueden tener allí alguna importancia muy especial. Yo me puse en la tarea de revisar un poco el tema, ¿no? ¿Cómo esos neurotransmisores monoamina están afectando el tono muscular? ¿Hay o no hay relación allí? Y de hecho encontramos estudios, algunos incluso muy recientes, otros un poco ya más viejitos, en donde podemos ver que definitivamente algunas alteraciones de los neurotransmisores monoamina documentadas, digamos, en el escenario experimental, sí definitivamente se relacionan con la inhibición o con una alteración en el tono muscular. La deficiencia de descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, que ya he mencionado un par de veces a lo largo de la presentación, es una enfermedad genética muy rara. Por eso vemos esta cebrita aquí pintada en la diapositiva. Las enfermedades raras, como ustedes tal vez lo han escuchado, las representamos a través de una cebra, porque siempre nos han dicho que cuando nosotros escuchemos un galope, pensemos en un caballo y no en una cebra, porque la cebra es lo raro, el caballo sería lo común. Si yo escucho un galope aquí afuera del consultorio, pienso, tal vez va pasando la policía en los caballos, lo que sea. Y uno no piensa en cebras. Nosotros, los genetistas, los neurólogos, los neuropediatras, los fisiatras, los terapeutas, los especialistas que tenemos la posibilidad de trabajar con enfermedades raras todos los días, pensamos en cebras. Pensamos en cebras a veces más frecuentemente que en caballos. Pensamos en cebras porque sabemos que el diagnóstico oportuno de esa cebra le puede cambiar significativamente la vida a un paciente. Específicamente la deficiencia de descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, como decíamos, se representa, digamos, se manifiesta como un defecto
en la síntesis de neurotransmisores, principalmente dopamina y serotonina, pero a partir de dopamina y serotonina, entonces veíamos, podemos metabolizar otros neurotransmisores que también van a verse afectados. Esta enfermedad es una enfermedad que nosotros llamamos con modo de herencia recesivo. ¿Qué quiere decir que tengo un modo de herencia recesivo? Quiere decir que necesitamos que ambas copias del gen que se encarga de producir la enzima estén alteradas. El gen que produce la enzima AADC se llama DDC. Y ese gen tiene que entonces tener una mutación que nosotros llamamos homocigota, ambas copias, copia heredada de padre, copia heredada de madre. Si ambas copias no están dañadas, no se manifiesta la enfermedad, sino que tenemos una persona que es portadora y que potencialmente puede heredar ese gen dañado a su descendencia. ¿Cuál es el riesgo que tienen las personas que son portadoras de tener descendencia afectada? Depende. ¿De qué depende? De su pareja. De si su pareja también es portadora o su pareja es una persona sana que no tiene ninguno de los dos genes dañados. Si su pareja también es portadora del gen dañado, vamos a tener un 25% de probabilidad en cada embarazo de que esta enfermedad se repita. Y esto es muy importante dejarlo en claro a las familias que ya tienen este tipo de diagnósticos para que ellos tomen sus decisiones reproductivas y para buscar otros individuos en esa familia que pudieran también estar en riesgo. A medida que nosotros vamos estudiando y conociendo cada vez más una enfermedad, empezamos a darnos cuenta que cada una de sus manifestaciones responde específicamente a alguna de las alteraciones que pueden darse en el metabolismo de estas sustancias que están comprometidas. Para el caso de la deficiencia de AADC, lo que tenemos es que las alteraciones en la dopamina van a explicar principalmente los síntomas del movimiento de los pacientes, por ejemplo, las distonías, las crisis oculogíricas, la hipoquinesia, la bradiquinesia. De hecho, ustedes ven que se comparten muchas de estas características del movimiento con pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, en los que también hay una alteración de la dopamina. Las alteraciones de la serotonina van a explicar las manifestaciones comportamentales. Ya vamos a hablar un poco de cuáles son ellas. Y tenemos también la afectación de las catecolaminas, principalmente noradrenalina y adrenalina, que en lo que van a resultar básicamente es en una serie de síntomas autonómicos como hiperhidrosis, por ejemplo. Dentro de todos los síntomas de la enfermedad, los más importantes o los que más se van a manifestar y van a ser mucho más evidentes son, por supuesto, que los síntomas que comprometen el movimiento y el tono muscular. La hipotonía se presenta, discúlpenme, la hipotonía se presenta en casi el 100% de los pacientes, en más del 95% de los pacientes. Es un signo muy temprano, por eso quisimos empezar esta presentación hablando de hipotonía, porque la hipotonía hay que reconocerla, hay que diagnosticarla, hay que buscar la causa de la hipotonía. Luego tenemos a los trastornos del movimiento que básicamente corresponden a movimientos distónicos, como por ejemplo las crisis oculogíricas. Dentro de las crisis oculogíricas, y ya vamos a ver unos videos más adelante, es muy importante tener en cuenta que no corresponden a crisis epilépticas, son crisis distónicas, pero de los movimientos oculares. Y a veces pueden pasar, no desapercibidas, pero tal vez nos pueden un poco desviar el diagnóstico si lo que estamos pensando es que esa crisis oculogírica sea una crisis epiléptica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que particularmente en la deficiencia de AADC, sí pueden presentarse crisis epilépticas como parte del fenotipo. También tenemos, por supuesto, el retardo del desarrollo en más de la mitad de los pacientes. Chiquitos que van a tener un menor tono muscular y seguramente van a tener más dificultad para lograr algunos hitos motores, sobre todo, que otros niños de su misma edad. Por supuesto que en ellos también podemos encontrar retardo o afectación del lenguaje. Distonías, digamos, diferentes o distintas a las crisis oculogíricas se van a presentar en también más o menos la mitad de los pacientes y estos movimientos hipokinéticos o bradiquinéticos van a estar presentes en hasta el 30% de los pacientes. Los síntomas autonómicos explicados, como decíamos, por las alteraciones en noradrenalina y adrenalina van a ser principalmente hiperhidrosis, pero también va a haber un mal control de secreciones orales, mal control de secreciones respiratorias, porque tenemos hipersalivación, congestión nasal, pero la musculatura no está
en su mejor nivel para lograr ese control de secreciones, entonces eso también va a ser un problema para los niños. Y en muchos casos, y por eso también la exploración física, la inspección, por ejemplo, de la cara es súper, súper importante, vamos a ver signos como la tosis palpebral. Otros síntomas y signos secundarios, además de las crisis epilépticas, pueden ser trastornos del sueño, irritabilidad o llanto incontrolable, rasgos autistas o otros trastornos del comportamiento y trastornos gastrointestinales o de la deglución. Y en este video vamos a ver rápidamente. Esta es una paciente, se llama Sydney, que tiene en este momento una crisis oculogírica. Entonces, quiero que vean un poco cómo ocurre esta crisis. Quien está narrando la historia es la mamá de la niña. Ella tiene 2 hijas con el diagnóstico de deficiencia de AADC. Ambas chicas tienen un compromiso un poco diferente, podríamos decir. Tal vez una está más comprometida, que es Sydney, quienes ustedes están viendo en este momento. Esta es su hermanita menor. Bueno. Y en este siguiente video vamos a ver otras de las manifestaciones de la deficiencia de AADC. Entonces, primero lo que podemos ver aquí, en esta pequeñita, de nuevo, entonces está haciendo una crisis oculogírica. Vean ustedes que está haciendo una desviación de la mirada y que evidentemente para algunas personas pudiera confundirse con una crisis epiléptica. La valoración de neurología es súper, súper importante en estos casos para poder distinguir exactamente cuál es la alteración que se está presentando, si realmente es una alteración del movimiento o es una crisis epiléptica. Aquí vamos a ver el examen físico de la niña. Vemos que es una chiquita hipotónica, aunque sus piernitas no están muy desgonzadas. Sí podemos ver que realmente no tiene mucho control de sus movimientos. En un rato vamos a ver las maniobras de tracción tal vez. A ver si las alcanzamos a ver por aquí. Aquí estamos. Entonces la niña no puede sostenerse solita, tiene que ayudarla a su mamá. Allí la está sosteniendo. Bueno. Uy, discúlpenme. Cuando tenemos un niño así, con estas características, un niño hipotónico, con retardo del desarrollo, que está haciendo unos movimientos distónicos, que además puede tener otras alteraciones, como por ejemplo hiperhidrosis, como el control de excreciones, que puede tener algún trastorno del comportamiento, algunos rasgos, por ejemplo, autistas, un retardo del lenguaje. Podemos sospechar, podemos pensar en deficiencia de AADC. Y si nosotros pensamos en deficiencia de AADC, lo primero que deberíamos hacer es, ya teniendo, digamos, todo el resto de cortes de exámenes, ¿cierto? Todo lo que vimos, toda esa tamización metabólica, todos los estudios de neuroimagen, todos los estudios electrofisiológicos, es movernos hacia lo más específico para confirmar o descartar este diagnóstico particular. Que dentro del core de estudios que nosotros podemos hacer para este diagnóstico particular tenemos, primero, un panel de neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo, es decir, estudiar las concentraciones de varios neurotransmisores en una muestra de líquido cefalorraquídeo del paciente para ver si están elevados o no están elevados. Cuando analizamos eso, nosotros lo que esperamos es que aquellas sustancias a partir de las cuales se debe producir la dopamina, a partir de las cuales se debe producir la serotonina, estén alteradas, estén aumentadas en concentración. ¿Por qué? Porque no se están pudiendo metabolizar de ahí para abajo. Entonces vamos a tener un aumento de la concentración de esas sustancias. ¿Cuáles sustancias? La L-Dopa, por ejemplo. La L-Dopa va a estar alterada. También podemos hacer el estudio de la actividad enzimática en plasma, la actividad de la AADC, para verificar si la enzima funciona o no funciona. ¿Esto por qué? Porque lo que estamos diciendo es que la deficiencia de AADC es un error en la biosíntesis de neurotransmisores, en la biosíntesis de dopamina y de serotonina y pues subsecuentemente de noradrenalina, adrenalina y melatonina. Entonces, como es un error en la biosíntesis y la enzima encargada de esa biosíntesis es la AADC, tenemos que probar si su actividad está o no está correcta. Entonces, niveles bajos de actividad de la enzima o ausencia de actividad de la enzima es lo que nos va a permitir tener una mayor sospecha o confirmación de este diagnóstico. Finalmente podemos hacer el estudio molecular, el estudio genético.
tomamos el gen DDC, que es el gen que codifica para esa enzima AADC, y estudiamos su secuencia. Entonces, recuerden, dijimos, tomamos la hoja que corresponde al gen DDC, dentro de todas esas carpetas que hay en el ADN, en los cromosomas, y leemos las instrucciones para ver si están bien escritas o no. Y debemos encontrar que las dos instrucciones, tanto la de papá como la de mamá, para este gen en especial estén alteradas, tengan algún tipo de daño, en lo que conocemos como decíamos, como mutación homocigota o en algunos casos heterocigosis compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dañado tanto la copia de mamá como la copia de papá de este gen, pero las mutaciones específicas, el daño específico es diferente en ambos alelos o en ambos pedacitos del gen. Adicionalmente, tenemos la posibilidad de hacer otros tests, como por ejemplo estudiar este metabolito, la 3-O-metildopa, que es otro de los metabolitos que pueden producirse, que pueden obtenerse a partir de L-Dopa. Entonces decíamos, si la L-Dopa está aumentada, porque a partir de ella es que AADC debe sintetizar dopamina y serotonina, esta L-Dopa va a buscar de alguna manera vías alternas para metabolizarse, y una de esas vías alternas es el metabolismo o la obtención de 3-O-metildopa. Entonces, 3-O-metildopa también se va a aumentar en estos pacientes y eso lo podemos también medir a partir de una prueba sencilla en gotas de sangre seca. También podemos medir, por ejemplo, niveles de ácido vaniláctico en orina, algunos perfiles de ácidos orgánicos, sobre todo los más completos, los que evalúan más de 50, 90 ácidos orgánicos en orina, incluyen ácido vaniláctico. Hay algunos perfiles un poco más simplificados que tal vez no lo pudieran incluir, pero se puede hacer el estudio también dirigido. Quiero estudiar solo el ácido vaniláctico en orina, que también vamos a encontrarlo aumentado. Si encontramos aumentada la 3-O-metildopa en este estudio en gotas de sangre seca, inmediatamente nosotros procedemos a hacer la actividad enzimática y el análisis molecular. ¿Por qué? Porque lo ideal es que tengamos al menos 3 exámenes diagnósticos consistentes con que existe una deficiencia de AADC. En términos del estudio molecular del gen, tenemos que en cualquier parte del gen podemos encontrar alguna alteración, en cualquier parte, en cualquiera de sus fragmentos codificantes que llamamos exones, que son los recuadros amarillos que ustedes, anaranjados, perdón, que ustedes pueden ver en este esquema del gen, pero también podemos tener alteraciones en las regiones que generalmente llamamos no codificantes o intrones, que son las que ustedes pueden ver aquí a forma de líneas o a manera de líneas. Esas regiones no codificantes a veces se nos olvida estudiarlas porque pensamos, pues como eso no forma parte de la proteína, tal vez no es importante. Pero resulta que en esas regiones no codificantes hay unos puntos que son generalmente muy cercanos al exón, como ustedes lo pueden ver aquí marcado con los recuadros grises. Hay unas regiones que son muy importantes para que se haga el correcto corte y empalme de las regiones codificantes en el RNA mensajero. Y finalmente, si el RNA mensajero no queda bien formado, no queda bien estructurado con los ladrillos que tiene que tener, pues la proteína tampoco se va a formar adecuadamente. Entonces, es muy importante que para el estudio molecular tengamos en cuenta que se debe hacer secuenciación completa, es decir, exones e intrones y análisis de todo. Adicionalmente, sabemos que hay alteraciones en este gen DDC que no necesariamente son variantes puntuales o cambios en letras específicas dentro de la secuencia del gen, sino que son variantes del número de copias. Y esas variantes del número de copias pueden ser de dos tipos, o que se pierden copias del gen o que se ganan copias del gen. Decíamos, tenemos dos copias, ¿cierto? En la normalidad, una copia de mamá y una copia de papá. Lo que podemos observar es que o hay más copias, por ejemplo, 3 copias, 4 copias, o hay una copia o hay 0 copias. Para el caso del diagnóstico en deficiencia de AADC, si la variación o la mutación del gen DDC es solo por ganancia o pérdida, tendríamos que tener o que se nos perdieron las 2 copias, es decir, 0, porque recuerden que es una enfermedad recesiva, tengo que tener alteración de ambas copias, o sea, 0 copias, o si es por ganancia, tendría que tener 4 copias. 4 copias porque tengo 2 más otras 2, multiplicado, 4. ¿Listo? Estos estudios generalmente
los hacemos, digamos que de manera independiente, es decir, hacemos un examen que se llama secuenciación dirigida, que era lo que hablábamos al inicio, secuenciación dirigida del gen DDC, todo completico, intrones, exones, todas sus regiones, y adicionalmente hacemos un estudio para evaluar el número de copias, que puede ser por MLPA, que puede ser por algoritmos bioinformáticos a partir de la secuenciación, aunque estos siempre deberían confirmarse, ojo, y que esto les quede como dato para otras enfermedades en las que ustedes pudieran detectar de lesiones y duplicaciones de genes a partir de estudios de secuenciación, siempre idealmente confirmarlos por otra técnica que sí sea específica para analizar de lesiones y duplicaciones. Podemos hacer, por ejemplo, PCR cuantitativo, podemos hacer también incluso un estudio de microarreglos de muy alta resolución o un estudio de microarreglos customizado para este gen. Una vez diagnosticada la enfermedad, o sea, ya tenemos el niño con toda la clínica, tenemos los estudios paraclínicos confirmatorios de la actividad enzimática baja o ausente, la mutación homocigota en el gen, o sea, la alteración de los dos alelos, los dos pedacitos heredados del gen DDC, y tenemos además un estudio de soporte, el panel de neurotransmisores en el SR, el aumento de 3-metildopa en gotas de sangre seca. Vamos entonces a llevar a ese paciente a un manejo multidisciplinario e interdisciplinario, que no es solo que lo estemos viendo todos, es que todos los que lo estamos viendo estemos trabajando como una ruedita en congruencia. Todos sepamos para dónde va el paciente, cuáles son sus necesidades por cada uno de nuestros servicios, para que así todos podamos brindar la mejor atención y podamos de alguna manera mejorar la calidad de vida del paciente y además la de su familia, la de sus cuidadores. Dentro de esos grupos multidisciplinarios o interdisciplinarios que tenemos que manejar está, por supuesto, neurología. Neurología será, pues, quien dirija, el director de la orquesta va a ser neurología. Ellos dirigirán el tratamiento, sobre todo sintomático de los pacientes. Genética, como el apoyo a ese diagnóstico molecular, a esa interpretación de variantes en el gen. Y el asesoramiento familiar, por supuesto. Terapia integral, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia fonoaudiológica, gastroenterología, neumología, oftalmología, ortopedia, muy importante, sobre todo cuando hay deformidades musculoesqueléticas, pues ya digamos que después de que empieza a progresar la enfermedad y que eventualmente necesiten tratarse no solo, por ejemplo, con una ortesis, sino que requieran, por ejemplo, algún tipo de cirugía. Por supuesto, fisiatría, otorrinolaringología, endocrinología. Entonces vamos a tener una serie de especialidades y seguramente acá faltan incluso otras también que van a estar tratando a ese paciente y que, como les digo, la idea es que todas conozcamos la enfermedad, sepamos cuáles son las necesidades del paciente en cuanto a cada uno de nuestros servicios, pero estemos también muy engranados con el resto del manejo. Dentro del tratamiento podemos hacer varias cosas. Tenemos un tratamiento farmacológico, sobre todo para el control de los síntomas musculares, pero también para el control de algunos otros síntomas, por ejemplo, los autonómicos, pues también tenemos, por supuesto, formas de dar manejo farmacológico. Dentro de la primera línea de tratamiento para deficiencia de AADC, y esto de acuerdo con las guías de tratamiento, tenemos a los agonistas de la dopamina, los inhibidores de la monoaminoxidasa y la piridoxina o vitamina B6, que es un cofactor súper importante. Dentro de la segunda línea podríamos utilizar anticolinérgicos, agonistas alfa-adrenérgicos, benzodiazepinas, melatonina. Recordemos que la melatonina también se ve afectada secundariamente allí dentro de esta vía metabólica. Y para algunos casos especiales tenemos incluso, por ejemplo, la posibilidad de dar manejo con levodopa. Tenemos obviamente el manejo no farmacológico del que hablábamos hace un rato, terapia física, ocupacional y del lenguaje, súper importante siempre para mejorar la función muscular o por lo menos estabilizar un poco la función muscular de los pacientes. Y algunos suplementos que podemos dar, como por ejemplo el ácido folínico. Recordemos que los folatos son muy importantes también para el metabolismo apropiado o apto de los neurotransmisores. Y tenemos la posibilidad, como en otros errores innatos del metabolismo, de corregir directamente el defecto metabólico, que es lo que está finalmente causando la enfermedad. Y hay varias opciones para esto. Una de las opciones que funciona para muchos otros errores innatos del metabolismo es eliminar el sustrato. Si yo tengo un aminoácido supremamente elevado en sangre porque no se me está metabolizando, pues yo elimino ese sustrato de la dieta para que no llegue eso más al paciente y entonces no se siga acumulando y no cause toxicidad.
Desafortunadamente, en el caso de ADC, de la deficiencia de ADC, esta no es una opción, ¿sí? No puedo eliminar el sustrato, digamos, no puedo de ninguna manera eliminar, por ejemplo, la L-Dopa, no es posible. Entonces, pues, realmente no es una opción. Podemos reemplazar la enzima, como se hace, por ejemplo, para el caso de las mucopolisacaridosis, en los que hay una enzima que está ausente o falla. Lo que hacemos es reemplazar con una enzima recombinante. Entonces, semanalmente, los pacientes muy juiciosos van a su aplicación de su enzima. Sin embargo, en este caso no es tan sencillo, porque recordemos que es una enzima que debería actuar a nivel interno en la célula presináptica que está liberando esos neurotransmisores, que está secretando y liberando esos neurotransmisores. Pues tampoco es tan sencillo, hay que llegar hasta allá y no es tan fácil. Podríamos, en algunos casos de errores innatos del metabolismo, incluso hacer trasplantes de los órganos afectados o de, por ejemplo, médula ósea. Sin embargo, pues, para este caso específico, pues, tampoco es una opción. Es que no podemos, por lo menos por el momento, trasplantar el sistema nervioso central, así que, pues, no es una opción real. Y podemos sustituir o modificar el gen defectuoso, que esto es lo que hace muchos años, bueno, no muchos, pero ya hace varios años viene, digamos, muy en boga con todo el tema de terapia génica y edición genética, que ustedes tal vez recuerdan que hace poco tiempo dos científicas incluso ganaron un premio Nobel por su trabajo con una de las moléculas que se utilizan para hacer edición genética y que es CRISPR. Entonces, es una opción un poco más clara dentro de esta enfermedad, sustituir o modificar ese gen que no está permitiendo que se produzca adecuadamente la enzima. Y ya hay antecedentes en otras enfermedades que también tienen afectación de, por ejemplo, la dopamina, como la enfermedad de Parkinson. O sea, ya hay algún antecedente en enfermedad de Parkinson, de terapia génica que ha permitido modificar la historia natural de la enfermedad en los pacientes que la reciben. Específicamente en deficiencia de AADC, también tenemos algunos antecedentes porque ya hay curso, estudios clínicos, ensayos clínicos, de hecho, a la espera de recibir autorización, aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos, ya pues para la aplicación, digamos, un poco más en la clínica, en el escenario clínico real de todos los días. Particularmente están muy documentados los casos de 4 pacientes en Taiwán, que fueron los primeros pacientes a los que se les hizo, digamos, que esta terapia génica de forma intracerebral. Ya vamos a ver un poco en qué consiste. La terapia génica que estamos utilizando, que se piensa utilizar para deficiencia de descarboxilados aminoácidos aromáticos, en lo que consiste básicamente es que tenemos que tomar un vector o una molécula en la que podamos transportar ADN hacia el interior de la célula que no está produciendo adecuadamente el neurotransmisor. Ese vector o esa molécula generalmente es un virus. Recuerden que pues, los virus se pueden internalizar en las células, precisamente por eso nos infectan, ¿cierto? El virus se puede internalizar en la célula y el virus puede llegar hasta el núcleo de la célula, o por lo menos puede de alguna manera liberar en el citoplasma de la célula el material genético para que el material genético per se sea internalizado al núcleo. Y una vez ya en el núcleo, ese material genético que sí está correcto, que va a reemplazar de alguna manera al material genético del paciente, que no tiene las características que debería tener, ese material genético estando dentro del núcleo puede ser transcrito a mensajeros de RNA que sí van a tener las instrucciones correctas para formar la proteína o la enzima, en este caso, que está siendo defectuosa. Además de la terapia génica, de esta manera, de esta forma de hacer terapia génica, tenemos, como les decía, otras alternativas, por ejemplo, la edición genética. En la edición genética, rápidamente les cuento lo que ocurre, es que insertamos en la célula una serie de moléculas capaces de llegar al ADN, cortar en el ADN lo que está dañado, extraerlo de ahí e introducir al ADN del paciente, en este caso, ese fragmento que sí nos interesa y que está correctamente bien formado para que después sea transcrito de forma adecuada y se pueda traducir la proteína correcta. Incluso tenemos otras formas de alguna manera corregir estos defectos a nivel muy molecular, estos defectos enzimáticos, por ejemplo, como terapias con chaperonas o ARNs de interferencia. Los ARNs de interferencia funcionan muy bien cuando, por ejemplo, tenemos algo que se está produciendo de manera exagerada. Entonces, lo que hacemos es ir a bloquear eso, decirle, espérate tantico, no te produzcas más, no te necesitamos en tanta cantidad. Entonces, tenemos, digamos que diferentes opciones. Pero en el caso de deficiencia de ADC, básicamente estamos trabajando con
terapia génica a partir de virus adeno-asociados o AAVs. El objetivo, como les decía, es corregir el defecto molecular y una cosa muy importante es dónde corregimos el defecto molecular o cómo comprobamos que realmente el defecto molecular se está corrigiendo. Lo que se está haciendo en los ensayos clínicos y pues digamos que a partir de esta forma de terapia es hacer una inyección intracraneal que llegue hasta el putamen, eso se hace con cirugía estereotáxica, el virus asociado de esa terapia. Ese virus adeno-asociado, por ejemplo, por supuesto que pues, tiene otros componentes, digamos que adicionales, pues, en términos de vehículo para poder llegar hasta allá. Y se inyecta a nivel del putamen, primero, pues porque es el antecedente, además que ya hay con enfermedad de Parkinson, entonces sabemos que tiene, digamos que unos buenos resultados. Segundo, porque a ese nivel tenemos un número limitado y focal de células afectadas, es decir, podemos controlar mucho más las células que están allí que de pronto en el resto de la corteza. Pues, como decíamos, como esto se hace a través de cirugía estereotáxica, necesitamos una región, una zona que podamos ponerle un target, un blanco, en términos de las coordenadas para poder llegar hasta allí, un poco más claro. Entonces, digamos que es como son varias de las razones, por supuesto que hay otras razones un poco más moleculares y bioquímicas, ¿no? Y lo que tratamos de buscar entonces es que un ADN ciertamente formadas, ese fragmento de ADN se empiece a transcribir en mensajeros que finalmente van a ser ahí sí, entonces exportados al núcleo celular y traducidos como proteínas, como enzimas que van a ejercer bien su función. Este es un slide en donde podemos ver básicamente las generalidades de cómo se está haciendo el diseño, cómo se hizo el diseño de los estudios para la terapia génica en deficiencia de AADC. Y como les contaba, en este momento realmente lo que se está esperando es la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos, pues para ya empezar un poco más a tenerlo como una realidad que se pueda de alguna manera ofertar a los pacientes. En tanto, pues tendremos que seguramente continuar diagnosticando y tratando los síntomas y los signos de la forma más oportuna que logremos. Y este video ya finalizando para mostrarles, digamos que cómo cambia la historia natural de la enfermedad, cómo cambia la clínica de los pacientes cuando son tratados con esta terapia génica. Entonces, esta es una niña que tenía deficiencia de AADC y pues básicamente ustedes pueden ver en el video, digamos que cuál es su estado general. Es una niña que pues requiere, por supuesto, unos apoyos pues por su hipotonía, por su gran compromiso muscular. Es una niña que está algo conectada, que ocasionalmente hacía algunas crisis oculogíricas en el video que estamos observando. Y después de empezar la terapia, la niña incluso ya tiene movimientos que vencen muy bien la gravedad, intenta agarrar objetos, ya puede ponerse boca abajo y levantarse. Vamos a ver un poco más adelante, les muestro. Miren, tiene muchísimo mejor tono muscular y muchísimo mejor control de sus movimientos. Está muchísimo más conectada, en ella particularmente pues la frecuencia de los episodios, por ejemplo, de crisis oculogíricas también disminuyó. Así que es un caso muy bonito, digamos que de éxito de la terapia y es algo que nos da una esperanza de que todos los otros pacientes que pudiéramos empezar a diagnosticar eventualmente podrían tener un tratamiento mucho más específico de su enfermedad, que no solo sea el tratamiento de signos y síntomas musculares o del comportamiento. Como conclusiones a esta charla, tenemos que detectar y estudiar la hipotonía. La hipotonía no la podemos dejar o no la podemos tener como algo que de pronto va a pasar, esperemos a ver, no, la tenemos que detectar, la tenemos que estudiar, porque la hipotonía es la primera manifestación de muchas enfermedades genéticas, de los errores innatos del metabolismo, de otras enfermedades sistémicas, entonces es muy, muy importante detectarla y estudiarla a tiempo. Recordemos que para estudiarla es muy importante, sobre todo, caracterizar muy bien
¿De dónde creemos que viene la hipotonía? ¿Es una hipotonía central o es una hipotonía periférica? Si tenemos compromiso mixto, ¿tendremos alguna enfermedad sistémica? ¿Un compromiso sistémico? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos que buscar? Entonces, detectarla y estudiarla. Cuando tenemos un niño hipotónico que tiene otras alteraciones, como decíamos, por ejemplo, movimientos distónicos, tal vez alguna alteración del comportamiento, síntomas autonómicos, sospechemos deficiencia de AADC, teniendo en cuenta que tiene unos diagnósticos principales que también debemos tener siempre presentes, como por ejemplo la parálisis cerebral. La parálisis cerebral, como ustedes recuerdan, pues tiene unas características generales de hipotonía o incluso hipertonía, retardo del desarrollo, distonías y unas manifestaciones motoras que en general no son progresivas, ¿cierto? El niño con parálisis cerebral en general pues tiene unas lesiones, unas secuelas, pero esas secuelas de alguna manera no van a progresar con el tiempo. Mientras que importante, por ejemplo, en las alteraciones de los neurotransmisores es que sí podemos ver una progresión de la enfermedad. Epilepsias, porque algunas crisis epilépticas, como decíamos, pueden eventualmente confundirse, por ejemplo, con las crisis oculogíricas. Y los trastornos del espectro autista, porque algunos pacientes como primeras manifestaciones pueden presentar esas alteraciones en el comportamiento de irritabilidad, del retardo del lenguaje, el retardo del desarrollo, el déficit cognitivo. Es muy, muy importante también tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial. Hay que diagnosticar la deficiencia de ADC cuando tenemos la sospecha, porque tenemos las herramientas para hacerlo. Tenemos la herramienta, por ejemplo, a través del programa de pacientes que maneja esta entidad, TBTB, por supuesto, pues con el patrocinio de PTC. Y aquí tenemos el contacto específico de Alejandra, que es la persona que nos puede orientar directamente allí con cómo funciona el programa de diagnóstico. Básicamente lo que necesitamos son unas tarjetas de sangre seca, pero como les digo, pues aquí está el contacto. Pueden ustedes, si lo requieren, comunicarse directamente con ellos para este apoyo diagnóstico. ¿En qué consiste el apoyo diagnóstico que podemos tener a través de este programa? En la cuantificación de 3-O-metildopa y el estudio molecular de DDC, del gen DDC, para la búsqueda de las mutaciones, dijimos, en homocigosis o heterocigosis compuesta. Consultemos las opciones de tratamiento. Esto no solo aplica para la deficiencia de ADC, para cualquier enfermedad que estemos tratando, por supuesto, hay que consultar todas las opciones disponibles y saber cuál es la mejor opción para mi paciente. Ustedes recordarán que en la diapositiva en la que hablamos de tratamiento tenemos primera línea, segunda línea, tercera línea, bueno, línea para casos raros, digamos. Entonces, siempre consultemos cuál es la mejor opción para nuestro paciente. Recordemos que en el caso de la deficiencia de ADC, quienes seguramente van a orientar o van a dirigir la orquesta del tratamiento son los neurólogos, particularmente los neurólogos infantiles, la edad en la que se presenta, en la que se manifiesta la enfermedad es la edad pediátrica, y también acompañarnos de fisiatría, sobre todo para el direccionamiento de las terapias. Y hay que seguir al paciente, hay que asesorar a la familia. Esto es lo que, como decíamos, hacemos los genetistas. Los genetistas interpretamos las variantes, hacemos los estudios, por ejemplo, de segregación parental, es decir, ¿realmente los padres son portadores o no son portadores? ¿O qué ocurrió acá, en esta familia específica? Hacemos el asesoramiento de los riesgos. ¿Qué posibilidad tienen unos padres jóvenes que tienen un hijo con deficiencia de ADC de que esto se repita en un siguiente embarazo? ¿Hay otros individuos en riesgo en la familia? ¿A quiénes es importante testear? ¿Dónde vamos a buscar si hay otras personas que pudieran eventualmente tener descendencia, por ejemplo, con esta enfermedad, o que sean, por ejemplo, niños muy pequeños que tal vez no hayamos estudiado y que pudieran eventualmente estar haciendo ya manifestaciones? Y finalmente les dejo mi contacto para cualquier duda, inquietud, comentario, sugerencia. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Espero que nos llevemos en la cabeza que la hipotonía es mucho más a veces que simplemente algo que va a pasar en los pacientes, que puede estar dándonos alguna luz de enfermedades como, por ejemplo, las enfermedades de los neurotransmisores, que a veces se nos olvida que son errores innatos del metabolismo y que, aunque son raros, se pueden presentar también. Y, pues, de nuevo, muchísimas gracias por su atención.